Ven vivir en el presente conectados con nosotros mismos y con la realidad. Eso es lo que propone una técnica conocida como mindfulness. Eso lo que tradicionalmente se conoce como meditación o aporta algo más. Bien, hablaremos de mindfulness con la coach y escritora. Aquí la tenemos, Mónica Esgueva. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, aquí tenemos su libro, Mensajes para el alma, una lectura más que recomendable. Y también nos acompaña Javier García Campayo, director del máster en Mindfulness en la Universidad de Zaragoza y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Bueno, pues vamos a intentar arrojar un poquito de luz en esto del mindfulness, porque ¿es sinónimo de meditación? Esto para arrancar. Estrictamente no. Mindfulness sería un estado de atención plena, de conciencia, como bien has descrito, y la forma preferible de alcanzarlo es mediante la meditación. No sería la única, pero sí que sería la más completa y la más eficaz. O sea, hay que diferenciar, Mónica. Bueno, de alguna manera se utiliza este término en Occidente un poco para diferenciarlo de la meditación, de quitarle la connotación religiosa que pueda tener en Occidente. Entonces, yo creo que es una manera de que las personas estén más abiertas al término y al concepto que si escuchamos o escuchan meditación y dicen, bueno, ¿de qué religión viene esto? ¿Y por qué es interesante practicarlo? Hay muchos beneficios a nivel personal, a nivel profesional. Hay tres campos básicos donde se está utilizando: en salud, para prevención de enfermedades y tratamiento; en educación, para la mejora de los niños y también a nivel de la universidad; y en empresas, ¿no?, que nuestra compañera nos va a comentar, porque mejora el rendimiento a todos los niveles de los trabajadores, previene el quemado profesional, el burnout. Tiene muchos beneficios. Muchos beneficios. Muchos, y yo creo que también es un principio en un estado en el que estamos, una sociedad en la que hay tantos impulsos, tantos anuncios, de alguna manera, siempre que es algo que está buscando siempre toda nuestra atención, y nuestra atención está, bueno, en todos los sitios y en ninguno. Entonces, de alguna manera, necesitamos el practicar ese músculo, que es el músculo mental, para poder mantener un cierto foco, una cierta concentración, y que no sean las circunstancias las que nos tiren de nosotros, sino que seamos nosotros los que elegimos a voluntad dónde ponemos esa atención. Claro, estamos hablando también de nivel físico y nivel psíquico, no olvidemos, ¿no? Ambos. No es muy conocido en España todavía. Está empezando. Yo creo que hay pocas personas que estamos intentando introducirlo. El tema es antiguo, hace más de 20-25 años que está funcionando en Estados Unidos y países anglosajones, y como siempre a España llega tarde, pero bueno, está llegando con fuerza. La verdad es que va siendo cada vez más las personas que en esos tres ámbitos están dedicándose a ella y están divulgando. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no, Mónica? Sí, yo creo que, bueno, como pasa con muchísimas cosas, la corriente ha comenzado en Estados Unidos, y yo creo que Jon Kabat-Zinn fue el primero que llevó la mindfulness, el que lo trajo a Occidente, directamente en Estados Unidos, y empezó en los hospitales, que tú conocerás mejor. Y luego ahora mismo lo que está pegando fuerte y realmente tenido muy buena acogida en las empresas más punteras en Estados Unidos, más innovadoras, que al principio pues la gente pensaba que era una moda, y ahora ya no es una moda. Cuando ya empieza a salir en grandes periódicos y revistas como Forbes, como Financial Times, como el Times en la portada, el Mindfulness, o sea, cosas que antes eran impensables, pues yo creo que ya sabemos que esto va a llegar aquí tarde o temprano, y ya estamos intentando colaborar en esa introducción. Claro, ¿y qué valores son necesarios para disfrutar de esta experiencia, Javier? Bueno, es válido para cualquier persona, independientemente de sus creencias religiosas. Esto es muy importante, ¿no? Como comentaba Mónica, no hace falta tener ninguna creencia religiosa especial para poder practicarlo, y simplemente querer vivir mejor el momento, ¿no? Querer disfrutar más, querer estar más atento a lo que se hace. Digamos que la calidad de vida, la sensación de que uno realmente está vivo, es importante para uno, y en ese sentido mejorar la salud física y psicológica del individuo. A ver, vosotros en Zaragoza ofrecéis el único máster. De momento es el único, supongo que surgirán dos o tres más en los próximos años, pero en este momento es el único que está reconocido por una universidad pública, una universidad de las nacionales. ¿Y cómo se puede aprender o entrenar este tipo de atención, Mónica? ¿Es complicado, es difícil? No es complicado. Lo que pasa es que, como todo, necesitas al principio alguien que te enseñe cómo hacerlo. Esto no es como, bueno, es que hay gente que dice, yo es que me pongo y a mí no soy capaz. Claro, es muy complicado, pero bueno, vamos al colegio para aprender las lecciones también. Yo creo que al principio necesitamos a alguien que nos guíe, que nos diga cómo se hace, practicarlo, y luego ya llega un momento y no tan tarde, que uno sabe ya cómo hacerlo solo, y hay que hacerlo, hay que tener un poquito de práctica, un poco de regularidad,
porque de alguna manera hay que imaginarse que esto es como los músicos. Los músicos cuando llegan a dar un concierto primero afinan por ellos mismos para ver cuáles son, si está bien las notas, y también para ponerse en armonía con el resto de músicos y el resto de instrumentos. Pues esto sería un poco lo mismo, es como afinarte en tu ser por las mañanas antes de salir al mundo, para estar en tu centro, para estar equilibrado y ya partir de una buena base. Necesita, bueno, al principio un poquito de estudio y quizás algo de experiencia también. Más que experiencia, diría práctica. Práctica. Un poco de repetición y un poco de práctica para que uno, por la experiencia, se dé cuenta de lo bueno que es, de lo saludable y de lo bien que nos sienta, y entonces te entren ganas de seguir. Es como ir al gimnasio. ¿Y cómo va? Sí, fíjate que los estudios demuestran, digo, porque la gente también tenga una idea, de que en 12 semanas de práctica de 20-30 minutos al día, que puede parecer mucho, pero en un gimnasio mucha gente está más tiempo, ya se producen cambios psicológicos significativos en cualquiera que practica, cualquiera, parta del nivel que parta, y hay cambios a nivel de neuroimagen. Es decir, el cerebro cambia estructuralmente en 12 semanas, simplemente mediante la práctica de la meditación. En este momento hay muchos estudios, lo comentábamos con Mónica, científicos que están avalando la eficacia de mindfulness y por eso se está extendiendo tanto. Pero en 12 semanas se van a notar cambios. ¿Cuáles son esos principales cambios, Javier? ¿Qué notamos? Pues los principales son mayor atención, no tienes más capacidad de estar en el momento presente, de hacer las cosas con mayor concentración, mayor conciencia corporal. El cuerpo es el gran abandono en Occidente, no somos capaces de sentirlo, de poder cuidarlo. Y la regulación de las emociones. Las emociones no son tan intensas, tan desagradables, sino que uno es más capaz de poder verlas y poder tomar cierta distancia, sobre todo las negativas, de manera que la calidad de vida es mucho mejor. Y que se ha avanzado muchísimo, porque si partimos que el primer paper, el primer informe, digamos que científico que salió a público era en el 2004, estamos en 2014, solo 10 años, y se ha avanzado espectacularmente. Entonces esto demuestra que esto no es más que el principio, esto ha llegado para quedarse. ¿Y qué valoración hace la medicina de la meditación? Cada vez mayor. Se está utilizando, fíjate que ya hay metaanálisis, que es la máxima evidencia científica, de que es eficaz en enfermedades psiquiátricas como ansiedad, depresión... ¿Se utiliza como tratamiento médico? Sí, sí, como tratamiento médico. Ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, adicciones, y a nivel físico, hipertensión, cáncer, dolor crónico es especialmente eficaz, fibromialgia, etcétera. O sea que el ejercicio mental puede mejorar nuestra vida, nuestra salud. Y sobre todo yo creo que hay un punto muy importante, que es fisiológicamente el cerebro cambia. Esto cuando se ha estudiado a grandes meditadores que llevan muchas horas y muchos años, pero bueno, esto es como cualquier otro entrenamiento, y cómo su cerebro es capaz de estar activado con las emociones positivas casi automáticamente. Bueno, yo creo que esta es una promesa que a todos nos debería interesar. Claro, pero ¿las personas dan prioridad a su salud mental? Yo creo que cada vez somos más conscientes de que no hay salud sin salud mental. Esto es una máxima de la Organización Mundial de la Salud en este momento, ¿no? Y de que la sociedad en la que vivimos pues es poco propicia para una buena salud mental, porque estamos sometidos a información continua, que es lo que nos hace estar tan inatentos, ¿no? Creo que los niveles de baja atención que tenemos en este momento no han tenido parangón en la historia de la humanidad, ¿no? Y eso nos produce mucho sufrimiento, no somos capaces de procesar tanta información. Mindfulness es muy útil para esto. Como método de prevención incluso para dolencias, tanto físicas como psíquicas. Por supuesto. Es que cuando sentimos que es la marea la que nos lleva, al final nos sentimos víctimas de lo que nos ocurre. Si somos nosotros los que podemos elegir cómo accionar, no reaccionar como marionetas en cuanto nos empujan, esto da una sensación de seguridad en la vida que es importantísima. Y luego, por supuesto, si nosotros estamos más tranquilos, es mucho más difícil que las enfermedades que provienen del estrés, que son casi todas, y muchas tienen muchísima relación, nos toquen de la misma manera, nos afecten de la misma manera. Entonces yo creo que como prevención realmente esto tendría que ser menos pastillas y menos Prozac y menos pastillas y más mindfulness. ¿Y los resultados que proporcionan están científicamente comprobados? Cada vez más, hemos dicho, ahora mismo hay cientos, si no miles, de informes y de estudios que se están llevando a cabo en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, lo estábamos diciendo, de los hospitales y en el ámbito empresarial. Bueno, se ha practicado también, hay que decir, en la educación infantil, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Cómo perciben, cómo recogen los niños este tipo de terapias? Los niños están muy abiertos, hay que hacer algunas pequeñas modificaciones sobre la práctica de mindfulness. Los periodos tienen que ser un pelín más cortos,
un poco más, digamos, supervisados, tutorizados por quien dirige la práctica, pero a los niños les encanta, porque también les hace estar más conscientes de sí mismos, más conscientes de su cuerpo, disfrutar más del momento. Entonces está trabajando para niños sanos, para que aumenten sus rendimientos y mejoren el manejo de sus emociones, inteligencia emocional, pero también, por ejemplo, con niños hiperactivos, que sabes que es la epidemia infantil del siglo XXI, y que parece que está consiguiendo mejorías, ¿no? Mayores concentraciones, menores síntomas de hiperactividad, etcétera. Y es más, es que se está llevando a cabo, cuando los estudios lo están comprobando, empiezan con niños y les siguen durante años. Y luego lo hacen con, bueno, pues toman un equipo de control para otros niños que no lo están haciendo. Y entonces se dan cuenta que cuando son adolescentes, el nivel las notas que consiguen son muchísimo más altas, el nivel de criminalidad de esos niños es mucho más bajo y luego, a medida que pasa el tiempo, de éxito también en la vida. Entonces, es que yo creo que vamos, no deberíamos ni estar pensándonoslo, tendríamos que introducirlo realmente en la educación sí o sí. ¿Y en qué otros sectores se puede aplicar o se está aplicando ya el mindfulness? Bueno, yo en el que más estoy involucrada es en la parte empresarial, porque ahora mismo las empresas más innovadoras y más punteras en Estados Unidos, que puedan ser pues tipo Google, Nike, Procter & Gamble, bueno, el número cada vez va creciendo más, están introduciendo programas de mindfulness y relacionados con la inteligencia emocional y están viendo unos resultados muy buenos. Y cada vez también hay más líderes que están entrando en este tipo de programas porque les hace gestionar, les lleva a gestionar mucho mejor su trabajo, a no llegar al burnout, que decía, a ese quemarse, a ese agotamiento mental y físico que muchos ejecutivos sin querer llegan, y poder tener más eficacia en lo que haces. Porque si tú eres capaz de mantener tu concentración sin que los pensamientos negativos, sin que las preocupaciones lleguen, te concentras en tu trabajo. ¿Llegar a la conciencia plena sería, Mónica, a través de la meditación? A través de la meditación, que en este caso lo llamamos mindfulness, pues esto para un poco diferenciar con la meditación más que pudiera ser más religiosa. Y es importante quizás aquí que los pensamientos, como bien decía Mónica, no entren a juzgar, se queden al margen. Es complicado también, ¿eh? Sí, claro, eso es lo que hacemos en la práctica de mindfulness. Y yo también quería insistir en los prejuicios que a veces tenemos los occidentales respecto a lo que es mindfulness. No es tener la mente vacía, sin nada, una especie de estado ahí de iluminación. No, no, no. Es uno toma un anclaje, por ejemplo la respiración o el cuerpo, van a aparecer pensamientos y uno es consciente de que aparecen y simplemente los deja pasar. Esa capacidad de no quedarse pegado, enganchado a los pensamientos y a las emociones. Aunque sean positivos esos pensamientos. Sí. Inicialmente positivos y negativos, ¿eh? Es decir, uno los deja pasar y simplemente es capaz de poder decidir cuando un pensamiento, una emoción, la deja pasar, no la deja pasar, la observa, y cada vez uno puede ser más objetivo, no dejarse atrapar por pensamientos y emociones, que es lo que nos produce el sufrimiento en última instancia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente lo que ayuda es al autocontrol, claro. El sentir que tú estás controlando lo que te ocurre en tu cabeza, no son los pensamientos los que te llevan como caballos desbocados, sino que tú eres el dueño de esos pensamientos, el dueño de esos caballos, y los estás amaestrando, le estás diciendo vas por aquí, no por allá. Entonces esto creo que es muy importante porque las personas piensan que son sus pensamientos, que no los pueden controlar. Y un poco y el llevarlo al cuerpo es muy importante porque no nos damos cuenta de las sensaciones que tenemos, que el cuerpo experimenta. Entonces muchas veces nos damos cuenta de las cosas, nos percatamos, pues, por ejemplo, los síntomas de enfermedades. La gente no se da cuenta que tiene síntomas porque no están conectados consigo mismos, están solamente en el hacer. Esto te llevaría un poco más al ser y menos al hacer, que están interrelacionados, pero de alguna manera, si tú primero eres, el hacer tiene una dirección, porque si no, lo que nos ocurre mucho en Occidente es que hacemos muchas cosas, pero es como cuando estás corriendo en una cinta, no vas a ningún sitio. Pero nos cuesta trabajo, ¿no?, distanciarnos de lo que realmente sentimos, Mónica. Sí, y proyectamos mucho. El mindfulness, otra de las cosas que ayuda es a no estar continuamente etiquetando, juzgando, me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero, estés así, estés acasado, criticando. No, llega un momento en el que lo que aprendes a hacer es a ver las cosas como son, no con tus filtros de proyecciones y de expectativas. Entonces, tomas como más objetividad frente a la realidad. Pero claro, una cosa son esos 20, 30 minutos diarios, como bien apuntaba Javier, a luego enfrentarte a la realidad, a un despacho, a una reunión, a sacar adelante una cadena de producción. Pero esa es la práctica. Quiere decir, tú practicas
para que luego en el día a día tú pongas mucha más atención en lo que estás haciendo y no te lleven las emociones, no te lleven las distracciones. Claro, mindfulness se dice, meditamos para no meditar. Claro. Es decir, tú meditas de forma formal, 20 minutos, para que luego cuando no estás meditando, es decir, todo el tiempo, lo que has aprendido ahí lo puedas aplicar. Y esta capacidad de no quedarte implicado. Por ejemplo, discutimos, me insultas, y yo no me quedo pegado a esa emoción o a ese pensamiento, sino que soy capaz de objetivamente dejarlo pasar y poder verte sin ese filtro negativo pensando en ti. Claro, en estos tiempos de ansiedad, de angustia, de miedos, Sí. es necesaria la meditación, sí o sí. ¿Pero por qué tenemos angustia o miedo? Fíjate que al final, nosotros en psiquiatría, en psicología, el pasado está ligado a la depresión, a la tristeza, porque uno compara su momento actual con lo que tenía, con lo que ha perdido. Y el futuro está ligado al miedo, a la ansiedad, ¿no? ¿Qué me ocurrirá en el futuro? ¿Qué pasará? Si uno puede estar aquí, en el momento presente, aquí y ahora, es muy difícil que tenga ansiedad o depresión, porque aquí y ahora uno tiene todo lo que necesita para ser feliz. Lo que ocurre es que hay mucha gente que dice, bueno, pero entonces, si es para estar presente aquí, no me hace falta el mindfulness, no me hace falta la práctica. No nos lleva, esto es un error, ¿eh? Entonces, esa práctica es el entrenamiento que uno necesita para poderlo hacer bien durante el día. Si no, sales de esta puerta y se te acaba de olvidar lo que acabamos de hablar. Empieza a pensar en el futuro o en el pasado, claro. No es tan fácil estar aquí ahora. Es muy Imagínate difícil. comiendo, por ejemplo, que eso lo utilizamos mucho para los trastornos de conducta alimentaria. Comemos tanto porque estamos viendo la televisión, hablando, haciendo otras cosas y no somos capaces de sentir cuando estamos llenos, cuando tenemos la sensación de saciedad. Entonces, comer solo comiendo, el agua pasa es una de las prácticas básicas de mindfulness, ¿no? Comer solo comiendo. Lo que para la gente sería incapaz, porque es aburridísimo. Siempre se ha dicho que lo suyo es comer sin ver la televisión, eso está mal para nosotros. Eso parece obvio, pero y sin música y en silencio. Exactamente, y disfrutando de eso, que es lo que tradicionalmente se ha hecho en todas las religiones y tal. Eso hace que comas mucho menos y con mucha mayor sensación, porque estás completamente centrado ahí. Entonces, cada cosa que haces la experimentas mucho más. Otra de las grandes prácticas que se hace es andando, caminando. Entonces, ¿cuántas veces vamos caminando y no vemos lo que está a nuestro alrededor? Yo hay veces que digo, bueno, mira, y digo, anda, pero qué edificio tan bonito, no lo había visto y he pasado por aquí 100 veces, no puede ser. Es el darte cuenta de todo lo que está pasando a tu alrededor, porque el mindfulness te ayuda a la atención plena en un foco. Pero también hay otro tipo de atención, que es la atención abierta, que de repente tú ves, empiezas a ver todo a tu alrededor, lo que te rodea, lo empiezas a relacionarte con ello de otra manera, cosas que no habías visto antes. Y lleva también a la escucha activa, ojo, que es otra de las cosas. Tenemos conversaciones con las personas, pero no sabemos lo que nos han dicho. Estamos en reuniones y estamos whatsappeando o mirando o whatituiteando. No, la atención es en la persona que está hablando. Fíjate, muchas profesiones, los que nos dedicamos a esto, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, que estamos trabajando con personas, mindfulness es imprescindible. En muchas universidades americanas se enseña mindfulness dentro de estas profesiones de ayuda. ¿Habéis hecho ya algún meeting internacional del mindfulness? Ahora en junio, ¿no? Hacemos ahora uno en junio en Zaragoza, de 11 al 14, y será el primero en España, pero en otros países hace tiempo que están haciendo. Y por eso te decía que en las universidades americanas, por ejemplo, y en las británicas, hace tiempo que entre estas profesiones se da mindfulness como una asignatura más, porque se considera imprescindible. No esa capacidad de escucha, esa capacidad de estar aquí y de no estar pensando en otra cosa mientras estoy con mi paciente o mi cliente. La respiración juega también una base importante, Mónica. Muy importante, porque suele ser ese anclaje en el que nos enseñan a que cuando tú te pierdes, vuelves a lo más básico, que es respirar. Y como respirar lo vas a estar haciendo cuando no estás haciendo el mindfulness, digamos, de manera más ortodoxa, entonces la respiración es lo que nos hace estar vivos, pero lo damos por sentado. Entonces la respiración es una manera de aprender a llevar la concentración, el foco a un lugar, a un sitio, para que cuando te vas, vuelvas. Pero claro, la mente siempre está cavilando. Siempre. 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 Y no podemos aspirar a que no esté. O sea, Claro. Esta es otra de las cosas, porque hay mucha gente que solo cuando se sienta formalmente a aprenderlo dice, oye, es que yo no sirvo para esto, yo pienso demasiado. Yo lo he escuchado tantas veces. Dice, no, pero es que esto es el ser humano, todos pensamos demasiado. Es simplemente que te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a practicarlo. Y no pasa nada. Pensar, vamos a seguir pensando, es simplemente que aprendes a no seguir, a no anclarte, a no agarrarte, aferrarte a todos esos pensamientos. Bueno, pues veremos qué nos trae el mindfulness. Muchísimas gracias a Javier García Campayo por la visita. Mónica Esgueva, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias a a los vosotros. dos.